Muy buenos días y bienvenidos al episodio 83 del jueves 5 de septiembre de 2019. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todos los hermanos. Hoy es el Día Mundial de los Hermanos. Yo personalmente no tengo hermanos como tal, pero realmente es como si lo tuviera, porque tengo a mi cuñada, Julia, que es como si lo fuera, y la verdad es que yo noto una relación entre los hermanos que es fantástica, y es por eso por lo que va por todos ellos este episodio. Hoy vamos a hacer un pequeño inciso en nuestro menú afrodisíaco, que continuaremos la semana que viene seguramente, porque justo el martes estuve haciendo una receta, una mermelada, que me pareció muy curiosa, y como estamos en plena temporada de higos, que es de lo que vamos a hacer la mermelada, por si os da tiempo todavía hacerla, si estáis cerca de algún sitio donde los pueda ver y demás, os recomiendo que la hagáis en estos días porque la podéis disfrutar luego durante todo el año. Es una mermelada de higos, manzana, con cuquicha y jengibre. La verdad es que ese puntito de té y el toque de jengibre la deja fantástica. ¿Quieres saber cómo hacerlo y disfrutar de ella? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al fogón. Para esta mermelada, que a mí me parece tan chula, vamos a necesitar higos. No os voy a decir cantidades exactas, lo que os voy a decir es, por ejemplo, de higos 3/4 partes, de manzana 1/4 parte, luego una cucharadita de jengibre por cada medio kilo que vayamos a utilizar de mermelada, y una cucharadita de cuquicha por cada medio kilo, es decir, 2 cucharaditas, una de jengibre y otra de té. Y luego de higos 3/4 partes y 1/4 parte de manzana. ¿Por qué os lo digo así? Porque dependemos mucho de la cantidad de higos que vayamos a tener, la cantidad de manzana que vayamos a tener. Si pueden ser, por supuesto, de la casa, como es este caso, que son recién cogidos, tanto higos como manzanas, pues es fantástico. Pero si no, pues a lo mejor tenemos un cubito de higos, pues lo vamos a hacer en mermelada. Pues calculando más o menos, lo vamos a hacer fantástico. Y súper sencillo, tampoco llevéis las medidas muy a rajatabla, porque que sabe un poquito más a manzana, un poquito más a higo, un poquito más espesa, menos, sin ningún problema, va a quedar estupenda, ya veréis. Como habéis visto, en los ingredientes no incluyo nada de azúcar. Es decir, es una mermelada que va a tener un sabor dulce porque lo tiene sobre todo el higo. La manzana tiene algo, pero no tiene ese dulzor que va a proporcionar el higo, pero que no va a tener nada de azúcar. Entonces es una receta súper sana y saludable. Es muy sencilla, como digo, lleva muy poquito tiempo el hacerlo, muy fácil de hacer, ya veréis, es simplemente ponerlo y poquito más. Ya sabéis que yo estas recetas y las pruebo, y las pruebas las hago casi siempre con una Thermomix, pero bueno, se puede hacer tanto con Thermomix como simplemente en una cacerola, en una olla, en un cazo, sin ningún problema. La diferencia va a ser el movimiento a la hora de triturarlo, que os lo voy a contar. Os voy a contar las dos formas de hacerlo, que es muy sencillo. La preparación es muy fácil, no tiene más. Limpiamos bien en agua los higos y las manzanas, los cogemos todo, lo metemos en agua, o simplemente al grifo, depende de la cantidad que vayamos a hacer, y lo vamos limpiando. Luego en un recipiente vamos partiendo los higos todos por la mitad, los vamos viendo y demás, y que estén todos bien sanos, como están ahora, están en su plenitud los higos en este momento, y las manzanas lo mismo, las vamos partiendo por la mitad, o las descorazonamos directamente y las cortamos en trozos. Si las partimos en 4 trozos, quitamos la parte de en medio, y si las descorazonamos, luego las vamos partiendo en trozos. Después todo eso lo echamos directamente a la cacerola, que lo vamos a hacer
o en el robot de cocina, en la Thermomix en este caso, o en el recipiente que lo vayáis a hacer. Lo ponemos al fuego, aproximadamente lo vamos a tener esta primera hornada unos 20-30 minutos, dependiendo también de la cantidad que queráis hacer, porque hasta que se calienta y demás, como el higo tiene mucho líquido y la manzana también, no vamos a poner nada de agua de momento. Luego ya cuando va soltando es cuando vamos a hacer la mezcla del té y el jengibre, que para prepararla es muy sencilla. En un cazo aparte vamos a poner un vasito de agua o un poquitín más, dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer, aproximadamente un vaso de agua, pues para 3/4 de kilo, 1 kilo de mermelada aproximadamente. Si vais a poner más cantidad, pues echáis más cantidad de agua y más cantidad de jengibre y de kukicha ecológico, por supuesto. Una vez que esté caliente el agua a 100 grados, aquí es un truquito, es muy sencillo, pero a mí me gusta explicar cómo lo hago porque es una experiencia, a mí me gusta hacerlo así. Yo lo que hago es que pongo el agua a calentar, cuando empieza a hervir lo paro y echo el jengibre ecológico en trocitos. En este caso también se puede echar el jengibre molido directamente a la mermelada, pero a mí me gusta hacerlo en infusión porque saca muchísimo las propiedades, va a sacar ese sabor característico de infusión, que es un poquito diferente y le matiza un poco el picor. Cuando ya tenemos el jengibre puesto, después de haberlo retirado de hervir, lo dejamos reposar 10 minutitos y ya en ese momento vamos a notar que nos da ese olor de jengibre en la cocina, casi en la casa entera. Pasados esos 10 minutos, cogemos la cucharadita de kukicha que vamos a echar, el kukicha japonés ecológico que tenemos en la página web, que os dejo en las notas del programa el enlace para que lo podáis ver y comprar directamente. Lo añadimos a ese mismo agua donde ya tenemos el jengibre y lo dejamos 3 minutitos más. De esta forma vamos a tener una infusión de 13 minutos de jengibre y de 3 minutos de kukicha, sin tener que haber estado mezclando en un sitio o en otro, simplemente en el mismo recipiente lo vamos a hacer. En ese momento lo colamos y cuando ya hayan pasado esos 20-30 minutos del primer hervor que va a dar la mermelada, ya los higos y la manzana, lo que hacemos es que echamos este vaso de agua o este medio litro de agua, dependiendo de la cantidad que vayamos a hacer, ya infusionada con el jengibre y el kukicha. Y en ese punto lo vamos a dejar cocer unos 20 minutitos más. Yo recomiendo eso, 15-20 minutos aproximadamente. En total, el tiempo de hacer la mermelada se va a quedar cerca de la hora, porque vamos a tener 30 minutos en un punto, después añadimos y lo vamos a tener luego otros 15-20 minutos y luego ya, una vez que ya haya pasado todo ese tiempo de cocción, ya prácticamente esos 50 minutos aproximadamente en total, comprobamos que esté bien de textura, que no esté demasiado espeso, que no demasiado claro, porque también depende de lo que estemos buscando. Si buscamos una mermelada para encima de un bizcocho o alguna cosa, pues puede ser muchísimo más clara, que no hay problema. Si lo que queremos es conservarla, cuanta menos cantidad de agua tenga, muchísimo mejor. Entonces, que quede un poquito más espeso, no pasa nada y es mucho mejor si lo que queremos es conservarlo. En ese momento es cuando ya vemos cómo va a quedar. Lo vamos a triturar. Si lo hacemos directamente en el robot, en una Thermomix, lo trituramos directamente en el propio vaso y lo trituramos ahí a una velocidad muy rápida, para que quede lo más fino posible. Si lo hemos hecho en una cacerola, sin ningún problema, cogemos el brazo de la batidora y lo pasamos directamente por todo. Vais a notar que está prácticamente triturado, porque en una hora de cocción el higo y la manzana se van a quedar prácticamente deshechos, pero siempre que puede quedar algún trozo de manzana que sea más grande y demás, y va a quedar mucho más fino y uniforme si lo trituramos, pero que no es ningún problema si no lo queréis triturar. Ya sabéis, a la hora de cortar los trozos de manzana los hacéis todos más o menos parecidos y va a quedar esos trozos que los mascáis y quedan muy muy ricos, que queda muy agradable, así un tipo compota y demás, y queda muy bueno. En ese sentido os va a gustar, lo hagáis como lo hagáis.
En ese momento, si lo que queremos es utilizarla en el momento, no tenemos directamente, lo echamos en un recipiente, lo guardamos en la nevera y nos va a aguantar unas semanas sin ningún problema. Pero si vamos a hacer cantidad así, que nos va a aguantar todo el año, si lo guardáis bien y lo hacéis bien envasado, va a aguantar todo el año sin ningún problema. Podéis hacer dos métodos de envasado, los típicos. Es el envasado en caliente, que para mí es el más cómodo, el que hago siempre. Lo que hacemos es que según terminamos, envasamos todos los botes bien llenos y los cerramos, los dejamos en caliente. Muchísimas veces recomiendan dejarlos boca abajo. Yo normalmente no los dejo boca abajo, pero sí los dejo en un sitio que no haga mucho frío, que no haya un contraste de temperatura grande, y los dejo tapados con un par de paños o 3 para que se vayan enfriando. Cuanto más despacito, mejor. Ya vamos a notar que en esos momentos vamos a oír clac, 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 que es que se está haciendo el vacío de los propios botes. Pues en ese momento ya sabemos que van estando. Lo dejamos enfriar libremente debajo de los paños y ya, si lo hacemos por la noche, pues al día siguiente lo recogemos. Si lo hacemos por la mañana, al día siguiente también, o por la noche, sin ningún problema. No tengáis ningún problema en dejarlo mucho tiempo, que no pasa nada, y luego ya colocáis los botes. Si veis que habéis hecho la mermelada pero no habéis tenido tiempo para envasarlo, porque no tenéis los botes cerca, porque habéis tenido que salir corriendo por cualquier circunstancia, sin ningún problema, lo que hacéis es que luego lo envasáis los botes en frío cuando está la mermelada fría, y una vez envasados los metéis en una cacerola bien cerrados, cubiertos todos de agua. Lo ponemos al fuego y los dejamos hasta que el agua empiece a hervir unos 10-15 minutitos. De esta forma vamos a asegurar que también hacen el vacío, que se van a conservar bien sin ningún problema. Como os digo, más de un año. Yo tengo botes de mermelada de hace 2-3 años sin ningún problema, pero lo suyo y lo habitual es dejarlo nada más que un año, porque con los higos de este año hacemos mermelada para todo el año, y el año que viene pues tendremos otra cosecha para volverlo a hacer. Es una mermelada que está muy muy rica. Para mí es ideal tomarla en tostadas por la mañana. Está muy buena, es muy habitual, con un chorrito de aceite. Yo no soy de mantequillas, pues simplemente un chorrito de aceite y después poner la mermelada por encima. Está muy rica, pero también se puede tomar con queso fresco o queso tierno, que combina muy bien porque tiene ese punto dulce que, como os he dicho, recordadlo, no tiene nada de azúcar, pero realmente tiene ese puntito dulce, porque los higos ya sabéis que son dulces. Aparte también lo podéis mezclar con frutos secos, con unas avellanas, con unas almendras, pistachos, nueces, con cualquier fruto seco queda muy bien. Incluso cuando la estáis envasando podéis meter unos cuantos frutos secos en los botes para irlo comiendo, pero ahí siempre tenemos más el riesgo de que se pueda poner un poquito rancio el fruto seco. A mí me gusta hacerlo en el momento, partir unas nueces en el momento de comérnoslo, poner un poquito de queso, un trocito de pan si es caso, esa mermelada y unos frutitos secos por encima, unas pipas de girasol que son fantásticas. Pues son ingredientes que le quedan muy muy rico. Y luego, como os decía antes, también es muy buena esta mermelada para hacer algún postre. Por ejemplo, si vais a hacer un bizcocho que lo vais a rellenar con una mermelada, esta elección es una mermelada muy rica porque queda muy jugosa. A la hora de hacerlo, sí que si lo vais a hacer para un bizcocho, para poner encima de algún dulce o alguna cosa que lo utilicéis así como de cobertura, yo os recomiendo que la dejéis un poquito más líquida. No vais a tener riesgo de que se ponga mala porque no hay que conservarla, y quedando más líquida va a impregnarse mucho mejor el bizcocho y va a quedar estupenda. La verdad es que ese toque picante, las propiedades y beneficios que tiene el kukicha, va a combinar muy bien con cualquier dulce, cualquier postre que queráis hacer, que podáis mezclar con una mermelada rica. La verdad es que os lo recomiendo y probadlo. Os dejo, como os decía, en las notas del programa los enlaces al té verde kukicha, al ecológico, que es el que más trabajamos. Ya sabéis que el té kukicha son los palitos del té verde japonés. Es un té verde muy bueno que apenas tiene teína,
porque son, como os digo, los palitos, y tiene muchísimas propiedades, sobre todo alcalinizantes, ayuda a alcalinizar nuestro organismo y eso siempre viene bien. Y luego, por otro lado, también os dejo el enlace al jengibre ecológico, que son trocitos de jengibre para hacer infusión, que lo podéis combinar con cualquier infusión. Si por ejemplo tenéis un té rojo, un té verde o este kukicha, poder hacer la infusión, como os he dicho, cambiando ahí los tiempos de infusión de esa manera que yo llamo inteligente. Viene fenomenal para sacar propiedades, que no tenga esos amargores, que quede rico como nos gusta tomar esas infusiones tan buenas. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Os voy a contar los mercados que empezamos ya hoy. Empezamos en Pamplona, que vamos a montar ahora en un ratito por la mañana, y empezamos esta tarde a vender. Palencia, arrancamos desde por la mañana en el Parque del Sotillo, como todos los años, que es un gustazo estar en ese mercado. Y por la tarde vamos a montar en la gran ciudad, que es Ávila, que es un mercado chulísimo, y vamos a estar hasta el domingo. Palencia estaremos hasta el sábado, y Pamplona y Ávila vamos a estar hasta el domingo, que son mercados tradicionales que llevamos haciendo muchísimo tiempo y que nos encanta estar allí. Nada, espero que os haya gustado esta receta, que lo probéis y que me contéis qué os ha parecido. Si lo probáis con otros tés o infusiones, no dudéis en contármelo, porque yo lo pruebo, lo cuento, miro a ver qué tal ha salido. Sinceramente, el tema de utilizar kukicha y utilizar jengibre es el punto del jengibre que me parecía muy interesante, y el kukicha, al verlo, que lo tenía ahí en la despensa y miré, dije, ay, voy a utilizar el kukicha, que yo creo que va a quedar rico. Y la verdad es que la prueba quedó estupenda, ha gustado mucho, las personas que lo han probado les ha encantado. A mí es una receta que me ha gustado mucho, y como os digo, es algo que ha salido de esta semana. El martes lo estuve haciendo. Y nada, si os ha gustado esta receta, que es tan tradicional, pero tiene ese toque especial, personal, que le damos siempre con nuestros tés, nuestras infusiones, espero que nos lo contéis con vuestras valoraciones, comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify, y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad del jueves, feliz jueves, y nos escuchamos mañana viernes por la mañana con un episodio que va a ser súper interesante. Buen provecho, disfrutad de la receta.